Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a compartir estos lindos y bellos peinados. Entre ellos vamos a ver peinados con trenzas y peinados con liguitas. Estos peinados, chicas, están súper fáciles y lo mejor de todo es que los puedes utilizar para tu día a día, sea que trabajes, estudies o simplemente quieres andar bonita. Dicho esto, comenzamos. Así que para nuestro siguiente peinado vamos a tomar una sección de cabello de esta parte. Vamos a sacar la primera sección, que sea un mechón así bastante delgadito, y colocamos la primera gomita. Ahora hacemos la segunda colita amarrando una con otra. En total, chicas, van a ser 3 colitas y así sucesivamente lo vamos a hacer con la tercera colita. Y listo, hacemos una media cola o lo puedes dejar así con cabello suelto. Ahora, chicas, vamos a hacer la trenza holandesa de lado, sacando 3 mechones y haciendo el método original que ya todas conocemos, agregando cabellos de ambos lados, izquierdo y derecho después de cada cruce. Esta trenza difícil no está. Si tú ya conoces el método, pues créeme que vas a manejar todos los estilos que se pueden hacer, así que esta es una excelente opción si te gustan este tipo de trenzas y andar tu cabello todo recogido. Ahora vamos a ver este hermoso peinado con gomitas dirigido por esta hermosa chica. Este peinado está muy fácil. Como puedes ver, ella ha sacado 2 secciones de cabellos amarrando una colita con otra. Luego este mechón, simplemente lo está decorando con gomitas. Aquí puedes utilizar las gomitas de color que a ti te guste y las puedes combinar con tu color de camisa favorito. Y listo, esto mismo, chicas, vamos a hacer al otro lado, obviamente con el debido cuidado que nos quede todo igual. Ahora vamos a hacer un peinado más o menos similar. Para este ella está sacando las secciones en forma de cuadro y también aquí las colitas las está amarrando una con otra. Como pueden ver, en total son 4 colitas. Va a colocar una colita al final. Este peinado toma esta hermosa forma. Si tú quieres, lo puedes dejar así con cabello suelto o puedes armar esta colita al final, que también le da un toque muy bonito. Ahora, chicas, vamos a ver otro estilo de trenza holandesa de lado. A diferencia del peinado que ya vimos con trenza holandesa, esta va un poquito más a la orillita, como más pegada al rostro. Como pueden ver, dependiendo del estilo que nosotras le demos, la trenza se ve diferente. Obviamente el método es el mismo, pero como les digo, nosotros le ponemos el sabor y nosotras le ponemos el estilo que queremos con las trenzas. Así que el segundo paso es darle volumen. Aquí, si tú quieres que se vea súper extravagante, súper bonita, le puedes dar mucho volumen y de esta forma ella toma un estilo aún más bonito. Las trenzas por lo general, chicas, tienen su tiempo, tienen cada una su método, así que lo que yo les aconsejo es que comiencen por lo más básico. Si apenas comiencen con la trencita de 3 cabos, luego inténtenla hacer completa de raíz a punta y luego pues comienzan con este estilo de trenza, que viene la gama de trenzas holandesas que trae muchos estilos. Porque por ejemplo tenemos esta otra trenza holandesa con el método de trenza holandesa. Esta, como pueden ver, ella le está dando un estilo diferente. Ha dividido el cabello en 2 partes, pero estas divisiones las ha hecho en zigzag, lo cual le da un estilo y un toque muy bonito. Ya por lo general el método ella lo ha comenzado con 3 mechones y agregando cabellos de ambos lados. Como les digo, aquí todo es cuestión de práctica, solamente queda practicar y practicar hasta que un método se te grabe, se te quede y lo manejes muy bien. Yo sé que estos clips son muy pequeños y hay que tener un buen ojo y también muchas ganas para que los métodos se nos queden, los memoricemos y los aprendamos. Pero si tú quieres empezar el paso a paso de cada trenza, puedes pasar a mi canal principal. Allí te explico estas trenzas paso a paso y también algunos estilos o formas que le podemos dar. Y hablando de estilos, aquí tenemos este otro que le podríamos llamar trenza de lado,
pero trenza con cabello suelto. El método es el mismo, esta es trenza holandesa. Esta la ha comenzado con 3 mechones, agregando cabellos de la parte de arriba y también de la parte de abajo. Aquí el estilo, el acabado final se lo da dependiendo el volumen que tú le des a la trenza. Como puedes ver, con un mismo método podemos hacer unas versiones de trenza muy bonitas. Ahora vamos a cambiar de método. Esta trenza que vamos a hacer en este momento, esta es con el método de trenza cola de pez. Esta se comienza con 2 mechones y el método consiste en cruzar mechón izquierdo. Con mechón izquierdo alimentas mechón derecho, luego le sacas a mechón derecho y alimentas mechón izquierdo, y de esta forma esta trenza va agarrando un estilo y un acabado muy bonito y sobre todo muy diferente a la otra trenza. Este método es muy fácil. Una vez le agarres el estilo, vas a ver que la puedes hacer de muchas formas también. Ahora tenemos esta otra versión para la que les cuesta un poquito manejar los mechones y darle un acabado así. Pero si todavía quieres practicar más, si quieres saber de más estilos de trenzas, aquí al lado te estaré dejando la lista de reproducción únicamente de trenzas. Aquí puedes ver más estilos que se adapten a tu personalidad y a tu nivel de aprendizaje. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude.